No estamos... Okay. Caio, me escuta? Eu não escuto ninguém. Você escuta para mim? Eu escuto a Andrea. O Caio, me Ok. escuta? Não, ninguém Não. está aqui. Nós ficamos sozinhos, eu acho. É, Não, eu escuto vocês, estamos estou todos aqui. aqui. Ah. O Caio, tu vai me avisar quando eu entro, né? Com uma mensagem, né? A gente escuta vocês, gente. Estamos ouvindo. Ele vai me avisar quando uma mensagem na tela, né? Quando eu falo, né? Ele ou a Thaís, Sim. né, Thaís? Sim. Sim. Não, já vi aqui sim. Ah, então tá. Tem uma mensagem da Celina dizendo que não tem a opção para escutar em espanhol. Viram a mensagem? Nós vamos respondê-la de forma privada, Gilberto. Tá legal.
Muito bem-vindos a esta coletiva de imprensa. O meu nome é Gilberto Schwartzman. Eu vou falar calmamente em português para que os colegas de língua hispânica possam, espero, compreender, não é? Muito bem-vindos. Nesta coletiva de imprensa, nós traremos as informações a todos sobre a Bienal 12, uma Bienal intitulada Femininos, Visualidades, Ações e Afetos, que pelas circunstâncias da pandemia de coronavírus, nós tivemos de optar entre não realizá-la ou então uma alternativa virtual, tendo uma Bienal online, que foi construída com muito afeto, como diz o tema dessa 12ª Bienal de Artes do Mercosul. Eu quero cumprimentar a todos em nome da Fundação Bienal, do seu conselho de curadores, em nome de sua diretoria e de todos os apoiadores desse grande evento que acontece pela 12ª vez. A temática é das mais relevantes, porque nós discutiremos os femininos, e essa mostra virtual foi aberta no dia 16 de abril, como todos sabem, não é? Já está disponível no nosso site da Fundação, www.fundaçãobienal.arte.br, e com grandes surpresas. Nós temos, além de vídeos da grande maioria dos artistas, temos depoimentos, temos as sensações de pessoas sobre esse momento de pandemia que nós todos estamos enfrentando. Então, é uma vivência que eu reputo de histórica. Nós temos que discutir arte no momento de tamanho sofrimento para todas as pessoas. O nosso país enfrenta essa pandemia com grandes dificuldades, então, para nós é tudo muito difícil. Então, a realização dessa Bienal online é um ato de resistência em nome da arte, em minha opinião. Essa Bienal teve o privilégio de contar com a curadoria da Andrea Giunta, que foi fundamental para que nós pudéssemos construir essa solução alternativa de uma Bienal virtual, e ela fez isso apoiada nos seus 4 curadores adjuntos, a quem eu já agradeço antecipadamente por todo o esforço, que é o Igor Simões, no Educativo, a Fabiana Lopes e a Dorota Brixel. Eu gostaria agora de convidar a todos para que acompanhem o teaser da Bienal 12, que nós passaremos na versão em português e imagino que depois na versão em espanhol. Por favor. Hola a todos. Hola. Olá. Hi. Mi nombre es Jessica Caire. Meu nome é Juliana dos Santos. Maruch Santis, de México. Sou artista visual. Boliviana. Colombiana y vivo en Bogotá. Tengo 28 años. Activista y mamá. Ahora estoy en mi casa en Buenos Aires cumpliendo la cuarentena. Estamos en casa ya hace 5 semanas. Hace 20 días que no voy a mi estudio y... Eu vivo, eu penso, eu respiro arte. Unas semanas atrás iba a viajar a Porto Alegre. Invitada a la Bienal. Essa edição da Bienal do Mercosul. La Bienal número 12. Femininos, visualidades, acciones y afectos. Você pode me informar que vai participar no Bienal de Situation Comique. retratos. Camisolas bordadas. Como dibujar en el espacio. Trabalho um vídeo. Fotografia. Roupas. São peças muy emotivas. Que é ser mulher negra numa sociedade. ¿Qué cultura, qué sociedad estamos proyectando? Para seguir construyendo esta idea de un mundo ideal donde habitar. After the lockdown is finished, we'll be free to meet. Com fuerza el afecto por los otros y las otras. Eu não vejo a hora de ver as pessoas. Um abraço. Um abraço. Saúde. Carla Soleil. E é isso.
2. Hola. Olá. Hi. Mi nombre es Jessica Cairé. Meu nome é Juliana dos Santos. Maruch Santis, de México. Sou artista visual boliviana, Colombiana y vivo en Bogotá. Tengo 28 años. Activista y mamá. Ahora estoy en mi casa en Buenos Aires cumpliendo la cuarentena. Estamos en casa ya hace 5 semanas. Hace 20 días que no voy a mi estudio y Eu vivo, eu penso, eu respiro arte. Unas semanas atrás iba a viajar a Porto Alegre. Fui invitada a la Bienal. Para a edição da Bienal Mercosul. La Bienal número 12. femeninos, visualidades, acciones y afectos. C'est la première fois que je participe à une biennale dans une situation comique. retratos. Camisolas bordadas. Como dibujar en el espacio. Trabalho a vídeo. Fotografía. Son piezas muy emotivas. Que é ser mulher negra numa sociedade. ¿Qué cultura, qué sociedad estamos proyectando? Para seguir construyendo esta idea de un mundo ideal donde habitar. After the lockdown is finished, we'll be free to meet. Con fuerza el afecto por los otros y las otras. Eu não vejo a hora de ver as pessoas. Un abrazo. Un abrazo. Saúde. Carla de Soleil. E é isso. Me gustaría saludar también en español, intentando hablar español, ¿no? No es de Cervantes o de García Márquez o de Borges o Cortázar, Andrea, pero es un español de un brasileño del sur. Entonces, hablo un poco bien. Entonces, quería saludar a toda la gente de la prensa. Es un honor para nosotros de la Fundación Bienal de Mercosur tener ustedes hoy para hablar de la Bienal número 12, Femeninos, Visualidades, Acciones y Afectos. Para hablar mejor que yo voy a llamar la curadora principal, Andrea Giunta, que va entonces a dar más detalles de este gran evento que encanta a nosotros. Saludo a todos. Muchas gracias. Muito obrigada, Gilberto. Para fazer ação, um conceito central da Bienal e de quem trabalha sobre tópicos latino-americanos, vamos a fazer uso do trilinguismo, agora para fazer a conferência em espanhol, portunhol e português. Vou falar lento en español para apuntar a los dos públicos y a los dos grupos de periodistas que nos están acompañando. Cuando Gilberto me llamó, yo estaba en ese momento en París dando clases, yendo para San Pablo para montar la última versión de Mujeres Radicales. Y sentía en ese momento que ya eran tantas las cosas que hubiese cambiado de Mujeres Radicales que trabajar en esta bienal, en este proyecto, habría la posibilidad de ir más a fondo en aquellas deficiencias que yo encontraba ya en Mujeres Radicales. Así que me entusiasmé muchísimo. Quisiera decir que una de las diferencias o de las ausencias más importantes de Mujeres Radicales es que las mujeres artistas negras prácticamente de América Latina prácticamente no estaban representadas y que aún con diferencias, un concepto binario de la sexualidad, del género, también estaba presente. Entonces, la Bienal fue una posibilidad de expandir esa investigación. El equipo curatorial que fuimos, digamos, formando a través de los contactos, surgió realmente de la búsqueda de profesionales especializados, es decir, no de ver quién estaba siendo visibilizado en ese momento en el ambiente, sino quienes realmente estaban desarrollando una investigación. En ese sentido, al mismo tiempo que contacté a Fabiana López, contacté a Igor Simoes,
Y los currículums están disponibles online, así que simplemente quiero mencionar cuál era su trabajo, ¿no? El trabajo de Igor lo conocí a través de una conferencia que lo organizó en Porto Alegre, que se llamaba Voces Negras no Cubo Branco, que es en parte el título de su tesis de doctorado. Él es un profesor, un investigador que ha trabajado profundamente sobre exposiciones, muchas recientes, otras no tanto, en el Brasil. Y en ese sentido, bueno, es una voz súper especializada, como también Fabiana López, que colaboró en exposiciones como la de Lucía Laguna en MASPI, Territorios, Artists of African Descendants at Pinacotecas Collection, en la Pinacoteca de San Pablo. Creo que no vimos la foto de... Bueno, después vemos de nuevo lo de Igor. ¿Qué más? La exposición de Lucía Laguna en San Pablo, en el MASPI. Es decir, una investigadora que ya tenía un trabajo muy importante y realizado, y al mismo tiempo Dorota Bixel, cuyo trabajo yo conocía personalmente, con una visión sobre artistas latinoamericanos, Perú, Ecuador, y también conocimiento de artistas del este. Es decir que, y bueno, y sumo ahora nuevamente Igor, que no vimos la foto, ¿no? Con Dorota, con Fabiana formamos el equipo, digamos, curatorial, y con Igor, que se suma desde el trabajo específico en el programa pedagógico o la curaduría pedagógica. El título de la Bienal, Femeninos, Visualidades, Acciones y Afectos, surge de estas ausencias y de la voluntad o el deseo de investigar, ¿no? Desde un principio, autores como Denise Ferreira da Silva y su concepto de diferencia, entendida como multiplicidad y no como separación, conceptos de Nelly Richards, de un feminismo pensado en términos teóricos en los años 90, fueron abonando, digamos, la idea, el concepto curatorial que también puede encontrarse en el sitio, ¿no? Destacar a escritoras brasileñas como Clarice Lispector, muy citada, y Carolina María de Jesús, una escritora que también, digamos, transformó los conceptos de representación, de presencia, de narrativas. Es un guión curatorial o un statement curatorial que también atendió a sensibilidades no binarias, también a artistas varones que entendemos desde un programa vinculado al género, a lo afectivo, a los feminismos, una atención particular hacia técnicas en otros momentos de la historia desjerarquizadas, como lo textil, pero lo textil entendido no como una artesanía, sino como una trama de sentido, como una metáfora también de las relaciones y de los debates y de los intercambios que se generan en una cultura democrática. Y es interesante la relevancia que a medida que fue cambiando el contexto en el Brasil y en el mundo, fueron adquiriendo ciertas palabras, ¿no? Cultura democrática creo que es un concepto que hoy está en el centro de los debates, ¿no? ¿Qué es la democracia? ¿Quiénes incluye? ¿Quiénes no? E incluso cómo se están llevando adelante las políticas sanitarias. Eso es también parte del debate democrático. Bueno, fue importante también desde un principio, no siempre lo logramos a un 100%, insertar el debate dentro de la ciudad de Porto Alegre. Hicimos una conferencia en la que participó Igor en 2018, y ahí ya participó Rosana Paulino, y tuvimos un debate con performance súper interesante que involucró a un público muy importante de la ciudad de Porto Alegre. La Bienal de Porto Alegre tiene una larga tradición. En 1997 comenzó la primera. Sigo pensando que fue probablemente la mejor exhibición de arte latinoamericano que vi en mi vida, esa apertura, esa exhibición.
Y es interesante destacar que la ciudad de Porto Alegre y la Bienal de Porto Alegre no son ni una bienal ni una ciudad Airbnb, es decir, es una bienal que se vincula estrechamente con la cultura de la ciudad, y es una bienal que cuenta enormemente con el público específico de la ciudad de Porto Alegre. Entonces era importante insertar el debate en ese momento, en la ciudad, y lo hemos logrado hasta cierto punto. Siempre uno desea más de lo que realmente logra, pero creo que hemos logrado esa inserción fundamentalmente en los últimos tiempos a partir de los programas pedagógicos en los que se han visto involucrados cientos de educadores, ¿no? O sea, la Bienal, a través del sitio online y de esta versión online, ha logrado uno de los objetivos más deseados, que es que el arte se vincule a los programas educativos, y sobre todo en este contexto, ¿no? Se está relacionando con maestros, profesores secundarios, profesores universitarios. Es importante volver al momento de la pandemia, del comienzo del aislamiento, y ver hasta qué punto no fue un momento lineal. Las decisiones son difíciles en esos contextos, están atravesados por las circunstancias personales. Nosotros estábamos por viajar a Porto Alegre a montar una exposición para la que habíamos trabajado 2 años, que bueno, en ese momento pensábamos que quizás se cerraba por una semana, por un mes, que todo se retrasaba. Rápidamente fue claro que la situación era extraordinariamente grave y que la Bienal no se iba a poder montar, ¿no? En ese momento, y bueno, no hay buenos pronósticos para el futuro tampoco, pero sí el deseo. Es importante señalar esto porque el hecho, la forma en la que fue pensada la Bienal, en la cual iba a haber una gran cantidad de artistas presentes, muchas obras que todavía estaban en proceso de investigación, iban a tomar la escena pública, ¿no? O sea, el espacio físico de la Bienal. Eso, bueno, no iba a suceder, y es importante señalar esto, porque estamos en un momento en el que quizás hay un entusiasmo digital. Quizás lo digital era algo que se anticipaba, pero sobre lo que no se habían tomado todavía decisiones, no se habían diseñado formatos. Mucho de lo que estamos viviendo hoy es parte de nuestro futuro. Nos hemos visto impelidos a un proceso casi forzado de pensar lo digital cuando todavía no estábamos realmente abocados a eso. Sobre todo porque en el arte la experiencia del espacio, tanto del espacio social, de los intercambios hablados, de los contactos entre las personas, ¿no? De tomarse un café, de quedarse charlando, de todo eso es fundamental en el mundo de la cultura y del arte. Y también la presencia de las obras en el espacio. O sea, no es lo mismo ver una obra en la pantalla que poder estar en un espacio de exposición donde la vibración de una obra junto a la otra, que es una cercanía inédita, es algo que se produce ahí, que nunca se produjo antes, produce un conocimiento específico. Eso no iba a suceder. Las variables que intervienen en esos momentos son múltiples, y hay que, bueno, recorrer un terreno de contradicciones, y tomar algunas decisiones que dejan de lado otras posibles. Nos planteamos en las conversaciones que tuvimos con Dorota, con Fabiana, con Igor, muchas críticas sobre el estado del mundo del arte, que son absolutamente parte de lo que pensamos, y al mismo tiempo consideraciones acerca de, bueno, esa comunidad de artistas, de personas que se iban a encontrar, ya no se iban a encontrar. Para mí era también muy importante saber, bueno, dónde estaban, qué estaba pasando con ellos. Entonces, las opciones fueron múltiples y tuvimos que ir tomando algunas. El pasaje de la Bienal
a la Bienal Online, es importante señalarlo porque no es un proyecto exitista, es decir, no es un proyecto que decimos, bueno, pasó esto, no, pero pasamos a otra cosa y está todo bien. No, hay mucha pérdida. Al mismo tiempo, ¿alguien está hablando? No, bueno, escucho otra voz. Bueno, ahí constituimos este primer archivo que se ve en el tráiler, ¿no? Que pasaron recién, que básicamente surgió de, bueno, preguntar cómo estaban, dónde estaban, qué obra iban a presentar en la Bienal. Ahí nos fuimos dando cuenta de que una palabra que estaba en el título de la Bienal, que era afectos, se había convertido súbitamente, ¿no? en la palabra más importante que acciones, que prácticamente iban a ser distintas o no iban a suceder de la misma manera, y se fue constituyendo este archivo de afectos. Y con el entusiasmo que tiene Gilberto, ¿no? que la verdad es que es un médico, un profesor universitario y también un humanista, ¿no? Que cree en el poder de la cultura para actuar de alguna manera. Se decidió, bueno, vamos a tratar de hacer esta Bienal, que la Bienal suceda online. Y se fueron creando todos los recursos que están en este momento en la plataforma, con la presentación de la obra de casi 70 artistas provenientes de 24 países. En la selección de los artistas, bueno, fue muy importante la presencia de las dos curadoras del equipo. Fabiana llevó adelante una selección increíble de artistas que yo no conocía y que a mí en lo personal me dieron la posibilidad de acceder a obras y a poéticas que desconocía, y del mismo modo Dorota, ¿no? Entonces creo que no había un programa de decir, bueno, vamos a elegir o sea, muchas veces yo confié, es decir, la confianza en el conocimiento de los otros, ¿no? Y creo que es una Bienal importante en su selección, en la selección de las obras en estas coyunturas también, ¿no? Donde estamos discutiendo intensamente las formas de la democracia, las exclusiones, desde lo político, desde lo sanitario, desde lo social. Bueno, fue muy importante en esta Bienal, muy importante la presencia de lo textil, ¿no? De lo textil entendido de una manera, si se quiere, metafórica, amplia, política, social. Fue muy importante en ese sentido, bueno, pienso desde lo textil que está presente en la obra de Rosana Paulino, por ejemplo, en muchas de las artistas, por ejemplo, Chacho y Giannone, hay una fuerte presencia de un concepto de lo textil que también se iba a llevar adelante en el ámbito de la Bienal, ¿no? Las artistas, las curadoras luego podrán referirse a algunos artistas específicos que ellas introdujeron en el conjunto de artistas que forman parte de la Bienal. Fue también muy importante el pensamiento sobre las agendas del feminismo en este momento. Pienso en obras como la de Ana Gallardo, ¿no? O las de... como la de Ana Gallardo, una obra tan vinculada a la violencia hacia las mujeres, es una obra completamente monocroma, un campo completamente homogéneo, donde ella borra los nombres, las frases de estas mujeres, del testimonio. Pienso la presencia de artistas como Esther Ferrer, una feminista española, increíble también su obra desde los años 70, pienso en la presencia también de las Guerrilla Girls, ¿no? Con una acción feminista en el campo de las artes visuales. Pienso en artistas como Kimiko Yoshida, que es una artista japonesa que vive en París y que lleva adelante un programa estético feminista
donde no es tan frecuente encontrar un programa estético feminista en Japón, y ella trabaja en ese cruce entre Japón y Europa. Pienso, bueno, en la representación. Es una bienal que tiene una presencia muy fuerte de artistas de América Latina, Brasil, Chile, Argentina, también Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia. Hay una fuerte presencia de Centroamérica, también en términos de las ex colonias, ¿no? Fuerte en la Bienal. Hay artistas de África, hay artistas de Asia, artistas europeos, pero creo que en términos generales es una Bienal que está dando una fuerte presencia a América Latina y a lo que está en este momento en crisis, discusión y debate, que es el concepto de una comunidad del Mercosur. Creo que en ese sentido permite también ese abordaje, ¿no? ¿Qué ganamos y qué perdimos al volcar una bienal en la red? Bueno, creo que ganamos el reperfilamiento de algunos proyectos. Por ejemplo, la revista, que está online en este momento, era una publicación quizás más modesta o más pensada como un material para circulación gratuita, que no tenía la envergadura que tomó online. La revista está protagonizada por la voz de las artistas mujeres, prácticamente no hay textos teóricos, y creo que en ese sentido es un documento paralelo a la obra de las artistas, el trabajo futuro. Pienso que ganamos en democratización, si quiere. La pregunta sería, ¿quiénes tienen y quiénes no tienen acceso a Internet? Creo que esa idea de un acceso ilimitado a Internet es un presupuesto y que no es realidad, pero en cierto sentido, una bienal a la que uno va a tener acceso físico, que hoy pueda acceder a todos los contenidos desde la red, amplía el recorte inicial. Pienso que ganamos mucho en términos de educativos, poder desarrollar programas online en la plataforma y poder al mismo tiempo colocar un programa educativo en la red. Creo que eso no lo hubiéramos hecho y que es algo que sucedió. Pienso que ganamos en que a través de ciertas estrategias y de formas de comunicación se produjo una forma de comunidad online entre algunos grupos de artistas, y pienso que perdimos muchísimo. Perdimos porque, bueno, en primer lugar, la Bienal es un espejo de la situación de, ¿cómo podríamos decir?, de incógnita frente al futuro, de tristeza frente al presente. Es decir, todo eso existe, es parte de este momento. Pienso que perdimos los contactos humanos que se iban a producir entre las personas. Pienso que perdimos los resultados de los procesos de investigación que se iban a dar en el lugar, y pienso que también perdimos el contacto físico entre las obras, que creo que es esencial. La turbulencia de las imágenes, la vibración, los ecos que se producen entre las imágenes, entre las obras, en el espacio, eso es irreemplazable. Creo que ganamos en un sentido en que invertimos lo mejor de nosotros para encontrar lo específico de lo digital. No lo encontramos completamente, creo que encontramos un camino intermedio, pero creo que avanzamos un poco en ese sentido. Y bueno, es una evaluación por el momento que estamos todavía realizando, todavía discutiendo, pero la Bienal se inscribió con una singularidad que es, bueno, haber tomado el desafío del presente, haberlo abordado con entusiasmo pero sin exitismo, y estar parados en un lugar que nos convoca con todo el aspecto crítico que tiene este presente, que nos convoca desde las artes visuales, y que en este momento está disponible, abierto y, bueno, teniendo un uso que todavía tenemos que poder evaluar en lo inmediato, ¿no? Pienso que después va a haber preguntas, así que quería pasar la palabra a
a Fabiana, y luego en la medida en que tengamos más preguntas, seguir conversando sobre los temas que abrimos. No sé si tú, Gilberto, vas a decir algo más ahora o ya pasamos a Fabiana. Isso que pode passar a los curadores adjuntos, sim. Bueno, bienvenida, Fabiana. Bom dia para todos, bem-vindos, um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, como a Andrea já começou indicando, a minha contribuição para essa edição da Bienal seria abrir a possibilidade de pensar femininos, visualidades, ações e afetos a partir da produção de artistas negrodescendentes. Uma produção que é praticamente inexplorada no Brasil e eu diria também que na América Latina. Eu vou falar em português, tenho que avisar, né? Talvez falar um pouco mais devagar. Eu já vim há 6 anos fazendo uma pesquisa contínua, me debruçando sobre a produção de artistas negrodescendentes contemporâneos no Brasil, mas também atenta a partir desse processo, atenta para observar, mesmo que à distância, observar artistas da diáspora africana na América Latina, para ir reconhecendo a produção de artistas contemporâneos no continente africano também. Então, minha contribuição era uma junção dessa minha pesquisa em conexão com o pensamento que estava sendo formado pelo tema, pela pesquisa da Bienal propriamente. E dentro desse processo, eu tinha algumas perguntas foram surgindo nesse meu processo, e essas perguntas eram como eu comecei a pensar que desenho, ainda que reduzido, a produção de artistas da diáspora africana, de artistas negrodescendentes, que desenho esse ajuntamento dessa produção poderia apresentar, né? O que a articulação de trabalhos em diálogo, num projeto de exposição, poderia provocar. E ainda como exercício reduzido, ilimitado, né? Como esse gesto de aproximação dessa produção poderia ser relevante para expandir o campo de referências de artistas, de curadores, de educadores, de arte educadores no Brasil, né? Quais exercícios ou tensões, isso que eu estou chamando de gathering, esse ajuntar esses projetos, esses trabalhos, desses pensamentos dessas artistas, que tensões ele poderia provocar e como esse ajuntamento nos ajuda a seguir pensando sobre a emergência de estratégias estéticas pretas no contexto brasileiro, que era o meu ponto de partida, mas também na América Latina. Então, essas eram as questões que eu estava pensando, porque a gente precisa continuar pensando, entendendo que é ainda raro ver um número grande de artistas, de produção de artistas negras em conjunto, em conversa, em diálogo. Então, o que isso pode provocar para o nosso entendimento, tanto da produção propriamente de artistas afrodescendentes, mas para o nosso entendimento de produção artística e de produção artística contemporânea, né? Então, foi mais ou menos dentro desse caminho que eu fui pensando minha contribuição, e essa contribuição tem traz tanto artistas já estabelecidas, como é o caso da pintora Lúcia Laguna, uma artista baseada no Rio de Janeiro. Na Bienal ela participa com obras de uma série chamada Série Paisagem, né? Pinturas dessa série, mas também uma artista também já estabelecida como Lorraine O'Grady,
uma artista norte-americana, conceitual, que na Bienal participa com um vídeo conceitual chamado de título Landscape Western Hemisphere, e aí eu venho de novo com paisagem. Mas além de artistas, já esses artistas, né, que estão estabelecidas, trabalham há muito tempo, já reconhecidas, em diálogo com artistas bem mais jovens, eu estou pensando, vou dar alguns nomes para que vocês tenham uma ideia de artistas que nasceram entre 85 e 91, né? Aí nós temos a presença da artista Priscila Rezende, do Brasil, apresentando um trabalho chamado Bombril, a artista Harima Gambo, da Nigéria, participando com a série Tatsunia Series, fotografia e vídeo, da artista da Martinica, Gulades Gambi, participa. Eu ainda estou, por conta desses processos, minhas falas são sempre, eu fico oscilando entre o presente e o participo e o pretérito imperfeito, né, de uma coisa realizada, mas não totalmente realizada. Apresentaria. O trabalho falaria. Né? Estou ainda no processo, no meio do caminho. Mas a Gulades participa com uma série de colagens que não foi totalmente realizada, né? Incrível o processo de colagens que ela estava pensando para o projeto, com uma imagem. Também Gladys Kalitini, artista jovem da Zâmbia, participando com um projeto chamado Burial Erasing Eraser, uma pesquisa sobre a presença de ativistas no processo de liberação da Zâmbia. Lungiso Gunta, da África do Sul, né, com o projeto The Softness of a Woman's Touch. Também Mirella Maria e J. Mombassa. Eu estou só passando uma lista de artistas mais jovens que estão em conversas com artistas mais estabelecidas, né? E vocês podem pesquisar a obra de cada uma, como cada uma está participando da Bienal. E eu, rapidamente, acho que eu falaria muito rapidamente, talvez, de 2 projetos, para se ter uma ideia. Michele Mattiuzzi, artista brasileira, participa, e aí e é interessante também essa posição nossa, ou minha, eu devo dizer, por causa desse desejo de estar e poder ver a obra instalada, realizada, e trabalhar agora trabalhar esse desejo não totalmente realizado e trabalhar com imaginação, né? Um trabalho de imaginação. Então, a obra que a Michele apresenta é Jardim da Abolição, apresentaria Jardim da Abolição, que é uma instalação que articula 111 vasos de tamanhos variados, com ervas e flores de poder cultivadas ou a partir de tradições orais, ou por curandeiras do Brasil e da América Latina. Essas ervas seriam ou alecrim, arruda, incluiriam alecrim, arruda, pimenta, o guiné, que é uma erva que também tem um outro nome, que é amansa senhor, por causa do uso estratégico e subversivo por parte dos escravos. Essa instalação também teria terra, e a frase em neon, a intuição liberta a imaginação, né? Então, nesse caso, esse projeto se apresenta como um monumento memorial ao uso de vasos e camélias por abolicionistas no processo de abolição da escravatura, né? E, por outro lado, é uma obra que serve como uma espécie de sugestão ou declaração, uma sugestão que declara a abolição intuitiva do pensamento, para imaginar o presente a partir dessas plantas de poder preto, e relembrar no presente alguns gestos que foram significativos ou subversivos. Eu comentaria, talvez, um projeto que
eu acho que todos os projetos eu queria muito ver, obviamente, mas um projeto que eu quero compartilhar com vocês é da artista Lungiso Agunta. Nós não temos a imagem do projeto, porque ele seria realizado em loco. É um projeto que existiam outras versões desse projeto pela artista, que é The Softness of a Woman's Touch. A Lungiso passaria 4 semanas em Porto Alegre, trabalhando com 4 artistas, em colaboração com 4 artistas negras. Então, seria um ajuntamento de 5 mulheres negras que, no auxílio dela, preparar e instalar esse projeto. O projeto, a obra, é o manuseio de o manuseio, eu esqueci a palavra em português, wire, como fala em português? Wire. Arame? Tejido. Arame farpado. Arame? Obrigada. Arame, né? Arame farpado. Arame. O manuseio de arame farpado, já previamente encapado com tecido de algodão, e aí a gente pode pensar nesse trabalho como tessitura, embora seja arame farpado. Essa instalação ocuparia um espaço grande de um dos espaços expositivos, né? Então eu fico ainda imaginando que seria não só essa prática de dobrar e desdobrar esse arame até chegar no ponto em que a artista define como o ponto em que a obra está pronta, essa instalação no espaço expositivo desse arame, mas também pensar nesse arame, ele estaria próximo, talvez, da Lídia Lisboa, ou no mesmo espaço, uma artista que trabalha com tecidos, pensar nessa obra como uma tessitura, como tecido, ou em relação a tecido, pensar no que seria a presença, estar na presença dessa obra, mais ou menos monumental, e pensar como a gente pode pensar em softness, né, em delicadeza de toque, no toque, que é o título do trabalho. Então, nós teríamos oportunidades como essa, e eu vou citar uma última, que é da artista Dana Wabira, uma artista do Zimbábue, que tem uma prática experimental. Ela apresentaria também uma versão de uma série que é ongoing, que é Circles of Uncertainty, uma série de desenhos, em que ela faz uma investigação sobre histórias de mapeamento, migração e rastros de fuga das comunidades da diáspora africana. Então, a Dana passou 2 semanas, deveriam ser 3 semanas, conhecendo comunidades quilombolas de Porto Alegre, né? E através dessa pesquisa, rastrear rastrear espacialidade preta, temporalidade, radicalidade, e tentar a natureza complexa dessa estrutura, como ela existe hoje e como ela existiu no passado. E a partir daí realizar um desenho, o resquício que aparece para a Bienal, o ponto de ligação com essa pesquisa seria um desenho de larga escala, em que a artista procura capturar todas essas questões. De forma rápida, mais ou menos abstrata, que é onde nós estamos agora, é mais ou menos isso que eu queria compartilhar um pouco da minha contribuição para esse projeto, e um pouquinho, ainda que seja de forma mais em termos de imaginação, do que seriam alguns desses projetos. Bueno, muchas gracias, Fabiana, y invito ahora a Dorota, no la estoy viendo. A ver, Dorota. Estoy aquí. Ahí estás. Hola, buenos días a todos. Yo voy a hablar en castellano. Como ya saben, soy investigadora de origen polonés, pero desde más o menos 16 años vivo y trabajo en Estados Unidos. Entonces, en algún sentido, mi trabajo como una curadora, investigadora de arte contemporáneo, hace vínculos entre mi región natal, que es Europa de Este, los Estados Unidos y América Latina. Más o menos hace 10 años mi investigación principal se enfoca en el Perú y más ampliamente en la región andino, el cual, digamos, en el
llamado canon de arte latinoamericano no tiene tanta visibilidad como otras regiones, como Argentina, como Brasil, como México. Y además, la región tiene esta, digamos, etiqueta que fue creada hace mucho tiempo por la crítica colombina Marta Traba, ¿no? de la región Cerrado. Entonces, en mi trabajo lo que estoy buscando muchas veces son los vínculos, tanto vínculos históricos y reales como vínculos afectivos de la región con otras zonas del mundo tanto en varias regiones de las Américas como con Europa y otras regiones. Creo que si estamos hablando de la posibilidad de imaginación, del trabajo por hacer, por ejemplo, la conexión entre la región andina, la región del Pacífico con Asia, con Pacífico, es algo que, por ejemplo, me falta, ¿no? En mi investigación, algo que me gustaría mucho hablar, sobre todo la presencia china y japonesa en muchos países de América Latina. Esto es, digamos, son los marcos generales de, digamos, crear esta red que en algún sentido mi trabajo está intentando siempre de desarrollar. Y por otro lado, también la cuestión de la construcción de género como un proceso social que se desarrolla de maneras distintas y muy particulares en varios contextos políticos y sociales, también está otra base de mi investigación siempre. Y en este contexto creo que es muy importante de subrayar que en algún sentido hay que recordar la posición marxista. Por ejemplo, puedo pensar en el trabajo de la teórica Silvia Federici, italiana, que la construcción de género proviene de la división de labor, la división del trabajo y varios tipos de trabajo que están asumidos socialmente por los cuerpos que son generados como mujeres. Y yo creo que esto es muy importante, digamos, desde la segunda ola del feminismo de los años 60 y 70, pero también adquiere nuevos sentidos en el momento actual, en el momento de pandemia, que, digamos, para mí pone en relieve, digamos, el problema y la crisis del trabajo de cuidado, el trabajo de mantener y sostener del mundo, que es trabajo que no es valorizado suficientemente y en la mayoría de los casos está tomado por los cuerpos generados gendered, ¿no? Como mujeres, y además como mujeres frecuentemente, no, digamos, subalternas, ¿no? Cuerpos subalternos de en varios sentidos. Y entonces buscar estos modos de sostener el mundo, sostener la vida, sostener la convivencia, es algo que es para mí lo clave, lo más importante en el trabajo llamado o autodenominado feminista. Digamos, mis contribuciones a la Bienal igualmente, yo creo también es importante como todas nuestras contribuciones intentan de juntar varias generaciones. La generación que proviene de la segunda ola feminista, ¿no? De los años 60 y 70,
con las artistas muy jóvenes que están creando desde recién, que muchas veces aprovechan los métodos y los logros de la generación previa y los reutilizan para el contexto actual en el cual también nuestra comprensión del género se había cambiado. Bueno, y me gustaría, si hablamos de este trabajo, o los trabajos de cuidar, de sostener, de mantener, me quería solamente señalar de la manera breve algunos artistas que creo que lo manifiestan de una manera muy clara y también desde varios puntos de vista. Me gustaría empezar con la pareja de fotógrafos que provienen de la práctica conceptualista canadienses, ¿no? Si hablamos de las Américas, siempre también Canadá es un país que vemos poco en, digamos, los contextos grandes de muestras, digamos, del continente, de los continentes. Estoy hablando de Carol Conde y Carl Beveridge, quienes ya son artistas mayores en sus 80s. Lo que es clave en su trabajo es que hace 50 años están desarrollando el trabajo en fotografía. Pero el trabajo en el cual la representación está siempre determinada por los sujetos que están representados. Entonces, es una práctica dialógica de la fotografía en la cual los resultados finales siempre son el resultado de acuerdo de la conversación entre el artista y los sujetos representados. Y cuando hablamos, digamos, de los vínculos, de pensar las Américas como un continente, que creo para mí el trabajo muy importante que incluimos en la muestra es el trabajo que se llama Fall of Water o Caída del Agua, que está centrado en una luchadora, cuidadora del agua boliviana, indígena, y que está vinculando varias luchas por el agua, digamos, por cuidado del medio ambiente, que muchas veces están llevadas por comunidades indígenas muy marginalizadas en sus contextos. Entonces, para mí es un trabajo que en algún sentido es un trabajo clave, tal vez para mi contribución en general. Y otro trabajo suyo que me gustaría subrayar es una serie que se llama Stories, que también se enfoca en trabajo de cuidado, también se enfoca en un grupo en algún sentido marginalizado, que es la tarea de cuidar a los ancianos, que creo que todos nosotros tenemos algún tipo de experiencia personal, pero es un tema que se poco discute, poco se habla de la manera pública, aunque, como insisten Conde y Beveridge, Carol y Carl, es que, digamos, el cuidar de los ancianos también es una oportunidad increíble a acceder a sabidurías ancestrales, tradiciones que digamos que habían construido nuestro mundo. Por otro lado, si digamos un cuidado de los ancianos, personas de mayor edad, por otro lado, y eso es obviamente una tarea clave o problema clave para las artistas feministas, es la cuestión de la crianza, la cuestión de los niños. Y en este sentido, quería apuntar a trabajo de la artista peruana que vive en Barcelona, Daniela Ortiz. En la muestra tenemos su obra que es construida como un libro para los niños,
un libro alfabetario que se llama ABC de Europa Racista. Y es un libro que en muchos sentidos vincula la experiencia general de Daniela como artista y activista que vive en Europa, de procedencia de América Latina, con su experiencia personal de ser madre, de ser niño, que en este caso, en el caso de España, no tiene algo que en inglés se llama birthright, ¿no? No puede acceder a la ciudadanía europea, aunque fue nacido en España. Y el libro es construido como un libro para niños, verdaderamente, pero, digamos, habla a varios públicos de esta experiencia muy profunda, muy particular de la lucha de la madre por los derechos de su niño en contexto de marginalización dentro de la Unión Europea. Y creo que el tercer punto que es muy importante para mí, si hablamos de trabajos de soporte, de mantenimiento, son también los trabajos que se relacionan con textil, como yo ya lo había señalado Andrea. Y en este caso creo que todas las tareas que tienen que ver con coser, tejer, bordar, sirven como una metáfora de uno, crear un mundo, dos, de crear los vínculos entre distintos cuerpos. En este sentido me interesa mucho, por ejemplo, el trabajo de la artista guatemalteca Jessica Caire, quien en sus obras que estamos mostrando en la Bienal está usando dos modos de trabajar que para mí son muy importantes en el contexto feminista. Uno es coser en su serie de esculturas blandas que se llaman Comfort, y otra es cocinar, que es también otra tarea de sostener, ¿no? De mantener nuestros cuerpos, en la serie de sus videos que se llaman Such is the Life in the Tropics, ¿no? Así es la vida en los trópicos, que por un lado toma como un punto de referencia a la obra muy clave feminista de los años 70, The Semantics of the Kitchen, de Martha Rosler, por un lado, pero también lo adapta a un contexto muy particular de la ciudad de Guatemala, el contexto de la violencia y también el contexto del miedo de la violencia, digamos que subraya la vida de las mujeres en este contexto. A la vez es también una obra muy chistosa, con mucho sentido de humor, que también creo que vale la pena mencionar, que digamos yo creo que muchas contribuciones feministas para mí tienen que ver con recuperar la arma que es humor. Y creo que se me habían extendido mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Dorota. Quiero, antes de darle la palabra a Igor, recordarle a quienes están participando de esta reunión que quieran hacer preguntas, que avisen por el chat para retomarlas al final de la presentación de Igor. Bueno, bienvenido, Igor. Te doy la palabra. Me ouvem? Sim, agora sim. Bom dia, Andréia, bom dia a todos, obrigado por estarem aqui e por darem uma oportunidade de falar um pouco desse trabalho. Minhas colegas já falaram, eu vou começar da mesma forma. O convite da Andréia, quando chega até a mim, eu vou falar em português, vou tentar falar devagar,
Eu costumo falar rápido, mas eu vou tentar falar devagar para ser melhor compreendido. Quando o convite da Andréa chega até mim, eu estava no final da minha pesquisa de doutorado. O meu trabalho, ele está concentrado na discussão a partir da história da arte, né? Eu sou um professor de história da arte, então meu trabalho estava concentrado a partir da história da arte em pensar a visibilidade de sujeitos negros a partir da exposição. Paralelo a isso, o meu trabalho de história da arte sempre esteve associado às ideias de práticas educativas. Isso é muito forte na minha formação, é dessa forma que o meu trabalho na universidade, como professor universitário, é conduzido. Eu dou conta na universidade do cruzamento entre esses dois campos, sem pensar em hierarquizações entre essa série de narrativas que são produzidas no contexto da história da arte e essa outra dimensão que essas narrativas tomam quando vimos para o campo da educação. E também um trabalho de pensar as exposições a partir de uma lógica de montagem, onde fragmentos distintos se agrupam e produzem determinados sentidos e determinadas narrativas originalmente não previstas. E aí eu quero partir da minha fala deste não previsto, né? Da mesma maneira que objetos, a princípio separados, se encontram no espaço expositivo, produzindo encontros que não estão previstos e possibilitando escritas da história da arte que não estão previstas, esse não previsto é também um ponto de partida para pensar o lugar do educativo em uma amostra da dimensão de uma Bienal. Eu preciso ressaltar que talvez a diferença desse trabalho que vem acontecendo na Bienal esteja na possibilidade de um trabalho horizontal entre a curadoria educativa e os demais setores curatoriais. Não é possível que nós continuemos lidando com os setores educativos, com as proposições educativas, como um espaço de ilustração do pensamento curatorial. O trabalho educativo, ele é algo que produz pensamento. E talvez eu destacasse que o lugar do educativo ele é um lugar marcado e talvez a principal característica do trabalho educativo seja o lugar da desconfiança. Constantemente o educativo ele deve desconfiar das estruturas institucionais, deve desconfiar das falas que já estão postas, deve desconfiar das versões únicas das obras de arte. A função do educativo é, a partir da desconfiança e da atenção, produzir possibilidades de falas diversas. E aí eu tenho que destacar o primeiro lugar desse projeto, que para mim era preciso encontrar um vínculo. E esse vínculo do projeto educativo dessa Bienal surgiu a partir de um livro, surgiu a partir de uma personagem, que é o romance Um Defeito de Cor, escrito pela Ana Maria Gonçalves em 2008, e que talvez seja uma das mais importantes obras literárias escritas no Brasil, que tomam como protagonista uma mulher negra e os seus aprendizados e ensinamentos sobre si mesma, sobre o mundo e sobre o seu tempo. O nome dessa personagem é Kendê, e foi a partir dessa personagem, a partir da Kendê, portanto, de um lugar marcado, né? Meu trabalho fala sobre sujeitos racializados, e foi a partir de uma mulher negra, desta figura, desta mulher negra chamada Kendê, personagem desse livro, que o ponto de partida do projeto educativo começou. Então, partindo dessa ideia de escutar o que a Kendê, o que essas mulheres negras têm a dizer, que surgiu a primeira ação do programa educativo. Foi uma série de encontros acontecidos em 2019 e que ganharam o nome de Território Kendê. A ideia era construir um território formado por vozes marcadamente de mulheres negras, mas também de mulheres brancas.
o protagonismo dessas vozes, as diferentes ideias, o deslocamento de curadoras, professoras, feministas, antropólogas, responsáveis por setores de mediação, criou o lastro possível para que o desenho do projeto educativo pudesse acontecer não apenas de uma figura curatorial que determina as ações, mas a partir desse conjunto de vozes que vão costurando o que é necessário para um projeto educativo que existe dentro de uma mostra que trata sobre feminismos de maneira não binária, que olha para as noções de ação, que pensa as noções de afeto. Esse lugar do afeto, e a partir desses encontros, o afeto veio organizado a partir da noção de estar junto. Era muito importante para o programa educativo que nós pudéssemos valorizar o encontro, o espaço do encontro e os espaços de fala e escuta. Essa foi a principal direção de tudo que aconteceria dentro do projeto educativo, né? Ouvir as pessoas a partir desse tema e dessa provocação que o tema da Bienal trazia. Ouvir a voz dessas mulheres, estar com elas, conversar com elas, saber sobre as suas noções de mundo, sobre as suas noções de arte, sobre as suas noções de contemporâneo. Então, o protagonismo dessas vozes foi e o encontro foram o ponto de partida para esse trabalho que aconteceu numa primeira etapa, obviamente, antes desse estado de coisas que estamos, antes de estarmos todos atravessados por uma pandemia, por um mal mundial, que de maneira muito aguda desfez muitas das ideias que nós tínhamos, tanto sobre arte, como quais são as funções de um educativo. Num primeiro momento, nós fizemos um conjunto de 12 proposições que estão disponíveis nesse momento no site. E eram 12 proposições para a visita dos diferentes públicos, ou seja, o educativo não pensa apenas o professor e o aluno, embora esse seja um lugar privilegiado, mas ele pensa as diferentes formas e os diferentes desenhos expositivos que são produzidos a partir do público. Então, nós tínhamos um conjunto de 12 proposições que queriam provocar e desestabilizar os roteiros da visita à exposição. Então, nós provocávamos nessas proposições qual o conhecimento que esses públicos tinham sobre mulheres artistas, quais os conhecimentos que esse público tinha sobre a presença de mulheres trans no cenário da arte contemporânea brasileira e latino-americana. Quando esse artista afirmava conhecer artistas, quando esse público afirmava conhecer artistas, nós perguntávamos, ok, você tem uma lista de artistas, mas quantas dessas artistas são negras? Quantas dessas artistas que você está conhecendo são indígenas? Qual a sua noção de arte a partir da produção dessas artistas? Bom, a partir disso, nós tivemos essa primeira etapa de trabalho produzindo essas proposições. E um conjunto de ações que aconteceria ao longo da mostra, quando estivéssemos reunidos, quando pudéssemos celebrar o espaço expositivo, quando pudéssemos ter os nossos corpos em contato com essas diferentes proposições que esses trabalhos reunidos momentaneamente no espaço produziam. E chega a quarentena, chega o período de isolamento, chega o período de afastamento. E nós passamos todo um período pensando qual é o lugar do educativo? O que significa fazer mediação quando estamos todos isolados? Quando sai o corpo do espaço expositivo, como essas noções que são vindas desse conjunto de pensamentos que constrói uma exposição são ativadas. E nós continuamos apostando na ideia do encontro. E esse encontro precisava acontecer lançando mão das ferramentas que nós tínhamos disponíveis. E aí nós fomos, obviamente, num primeiro momento, para os meios que estavam disponíveis. Então, uma das primeiras ações foi produzir um programa de lives. Para que servia esse programa de lives? Para que o público pudesse ouvir
essas artistas, para que se tivesse espaços em que o público pudesse, de fato, encontrar essas artistas, encontrar essas curadoras, ouvir as suas vozes, encontrar educadoras. Esse espaço também privilegiou, em grande parte da programação, a voz de mulheres negras artistas, mulheres negras educadoras, as nossas curadoras da Bienal, as suas artistas convidadas. A ideia era continuar produzindo espaços de troca e espaços de debate. Obviamente, também nos atravessava qual era a posição que professoras, professoras e alunos enfrentam nesse momento. Quem acessa essas produções? De fato, nós estamos ampliando o número de públicos que acessam uma mostra como a Bienal, ou nós estamos falando com o mesmo público que já estaria dentro desses espaços expositivos? Como que esses professores e essas professoras e esses diferentes públicos, nesse momento, trabalham nas condições mais precárias possíveis, sem essa ideia de um acesso, essa falsa ideia de um acesso universal à internet, com professores inflacionados, tendo de dar conta de tecnologias que não fazem parte da sua formação, com alunos que não necessariamente podem acessar esses meios. Ao invés de tomar decisões arbitrárias, nós de novo apostamos no encontro e construímos, a partir das plataformas, um laboratório de criação. Esse laboratório de criação reúne professores das mais diferentes áreas, mas com um forte acento de professores de arte que atuam em escolas e as artistas da Bienal. Nós reunimos, nesses encontros, as artistas da Bienal e os professores para pensar o que precisa um material pedagógico agora. Que tipo de material tem que ser produzido? Nesse laboratório, a gente descobre que, por exemplo, um material tem que mudar de formato. O material agora de uma Bienal, ele tem que funcionar por WhatsApp, porque esse professor ele vai se comunicar com esses alunos, na maioria dos casos, pela dificuldade de pacotes de internet, ele vai se comunicar via WhatsApp. Esse é um tipo de ganho, é um tipo de aprendizado próprio do nosso tempo. E só é possível quando nós colocamos as pessoas para conversar. Quando nós reunimos os professores e as suas precariedades, quando nós reunimos os públicos e as suas dúvidas, quando nós reunimos artistas, suas precariedades, suas dúvidas e seus processos poéticos. Esse tem sido um pouco o lugar do educativo. Nós temos construído uma rede que foca no público em geral e no público específico. Abrimos uma chamada de professores para criar um contato direto. Em 2 dias, nós tínhamos mais de 600 professores cadastrados para receber as proposições educativas da Bienal, receber os vídeos da Bienal, poder acessar as aulas que saem do laboratório, poderem acessar os conhecimentos que foram produzidos por essas mulheres artistas, professoras e educadoras em conjunto. Então, a ideia é criar, a partir do trabalho educativo, formas de ativação de uma Bienal online que ultrapasse a ideia do site como um arquivo de proposições, mas que essas proposições possam vibrar. E nós não encontramos a maneira mais adequada de fazer isso, porque estamos todos experimentando a existência de uma mostra, a existência de uma Bienal nas plataformas online. Mas estamos tentando provocar formas de ativar a existência de uma mostra em suportes online. E o lugar que nós escolhemos, que nos parece, nesse momento, mais adequado para ativar uma mostra é a fala e a escuta. É preciso ouvir esses públicos que também estão se acostumando com esse formato. É preciso ouvir esses artistas e é preciso que todos possam falar, porque a arte precisa sair desses lugares tão duramente marcados e tão rapidamente retirados, principalmente a partir da pandemia, e acontecer como uma grande praça. Uma grande praça onde os sujeitos possam se encontrar sem necessariamente ter de responder às hierarquias
pré-estabelecidas dos sistemas das artes e dos ambientes artísticos. Então, poder privilegiar essas falas, poder privilegiar esses encontros, reunir os diferentes públicos e ativar essa mostra das mais diferentes formas, foi o caminho que o programa educativo da Bienal 12 tomou, tanto antes da pandemia, como depois dela, nesse momento que ainda está em curso. O educativo, ele funciona paralelamente a todos os movimentos que acontecem na Bienal. Então, tudo o que está acontecendo, as notícias que nos atravessam todos os dias, elas entram no projeto educativo e, através do projeto educativo, o mundo passa a tensionar as certezas que são colocadas, ou as ideias, melhor dizendo, que são colocadas em uma amostra. E é preciso que o projeto educativo ocupe esse lugar, e isso é possível quando esse projeto tem uma posição horizontal dentro da mostra. Basicamente era isso que eu queria falar, agradeço essa oportunidade, obrigado. Muchísimas gracias, Igor. Algo que no señalé es que el programa educativo es un programa central dentro de la Bienal del Mercosur y que señala una especificidad muy, muy particular. Y muchísimas gracias, bueno, por las presentaciones de Fabiana, de Dorota, de Igor. Y ahora abrimos las preguntas. Está Rosa Gijón para preguntar. ¿Qué tal, Rosa? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Nada, quisiera saludar, con la mascarita, quisiera saludarles desde Roma, desde aquí, desde el Instituto del ILA, que es el Instituto Italo-Latinoamericano. Digamos, ha sido interesante seguir esta conferencia porque pone unas preguntas y pone unas cuestiones que yo creo que son muy diferentes de los que se encuentran en los escenarios de Europa. Todos hemos pasado por la pandemia y todos sabemos que no lo hemos hecho en las mismas condiciones. Y me parece que la cosa más interesante de la Bienal de Mercosur está online, y quiero felicitarlos por eso, porque es realmente importante que lo hayan hecho. Es eso de tener que hacer frente a la pandemia sin contar con mucho tiempo para reinventarse, adaptando el trabajo de tantos artistas a un formato remoto o digital, reconfigurando como la construcción de este espacio y reperfilando, como decías tú, los productos que tenían que ser hechos, ¿no? Y una de las cosas que ha sido más interesante es esto de que a partir del mismo título, Feminismos, Visualidades, Aspectos y Acciones, una de las cosas que menos han sido tomadas en cuenta en los análisis de la pandemia ha sido la dimensión emocional y psicológica de los efectos de los encierros. Haber visto esta primera pregunta que les hacen a los artistas sobre cómo están ellas, cómo han atravesado este momento, y cómo crear este espacio en donde se comparte esa experiencia del confinamiento, creo que ha construido una red de afectos que ha sido muy, muy potente. Quería simplemente decirles que aquí, por ejemplo, en Europa, no se ha hecho una cosa como la que ha hecho la Bienal de Mercosur. Aquí se han postergado las exposiciones y se han ido pensando que se tienen que hacer soluciones que tienen que ver con el distanciamiento social y con el número de las audiencias. No se han aceptado estos retos. El ejemplo es la Bienal de Venecia, que se va a realizar en el 2022. Creo que para no poner en riesgo la inversión, ¿no? Y toda la parte, no sé, de inversión que significa llevar adelante estas grandes citas del arte, ¿no? La pregunta que a mí me viene después de escucharlos es ¿cómo comunicar esta Bienal dentro y fuera de América Latina? ¿Cómo hacer llegar que esta experiencia que ustedes han realizado, cómo hacerla llegar para completar el reto de democratización de la Bienal a través de la plataforma digital? Tiene una segunda parte esta pregunta, y es saber si ustedes han visto si han cambiado o han aumentado, si han modificado las audiencias y los públicos con la modalidad. Hago esta pregunta porque pienso mucho en los estudiantes y en los artistas
que pueden estar interesados en los contenidos de la Bienal, pero también en una parte muy importante que son las comunidades de migrantes latinoamericanos que viven en Europa. Pensando también en toda la parte de las prácticas educativas que tienen muy poco que ver en los museos europeos con las comunidades migrantes y con los hijos de la migración. Digamos que lo mío es una especie de reflexión, pregunta, pero más que nada es felicitarles por el increíble esfuerzo que han hecho, por los resultados excelentes, porque creo que son un recurso fundamental para todas las reflexiones que estamos haciendo ahora. Así que felicidades, y eso era. Bueno, yo puedo hacer una parte de la respuesta, ¿no? Sí, el esfuerzo no se ha hecho en los museos y no ha sido fácil para nosotros. No es que hicimos esto en un clima festivo, lo hicimos dentro de un proyecto, de un momento también doloroso, ¿no? Porque cada uno tiene que lidiar con sus propios dolores y también con el dolor que implica tener un proyecto que ya no es el mismo. Comunicar respecto del éxito o no, es algo que estamos todavía evaluando, pero creo que lo que mencionó Igor respecto de que en 2 días 600 educadores se inscriben en un programa, yo no puedo imaginar algo más increíble para mí, ¿no? Que 600 educadores que se multiplican en cientos de actividades se hayan inscrito. Entonces, bueno, ese es el horizonte que tenemos por el momento. La puesta en página de la Bienal llevó mucho tiempo porque no estábamos preparados para eso. Entonces no es que el 16 de abril, como pensábamos, pudimos inaugurar con todos los contenidos. El 16 empezamos a subir, ¿no? Entonces, bueno, concluir toda esa presentación llevó un tiempo. Creo que es una Bienal que se ha ido usando en la medida en que se incrementaron los contenidos, tenemos un retorno permanente en las redes, también en la voz de cada artista, ¿no? En lo que ellos nos están haciendo llegar. Y me encantaría, digo, que esta Bienal pueda ser también productivizada en términos de comunidades migrantes en Europa. No es algo, digamos, que podamos medir en este momento, pero es el horizonte de deseo, ¿no? de este proyecto. Y es de resaltar, ¿no? Es decir, es un proyecto que involucró una forma de democratización que no teníamos estrictamente pensada y que al mismo tiempo puso en evidencia las limitaciones. Es decir, nosotros podemos llegar con los cuerpos a lugares que no siempre podemos llegar con los medios de comunicación digitales y viceversa. Podemos llegar con los medios digitales a esta experiencia de la Bienal Online que abrió nuevos públicos y que al mismo tiempo señala que la utopía global de acceso ilimitado está restringida por razones sociales, por razones políticas, de políticas culturales, de políticas de acceso, es decir, de clase y también de raza, ¿no? Entonces esos cruces están presentes porque están imbricados, ¿no? Entonces también nos coloca frente a esa paradoja. No sé si alguien quiere contestar algo más sobre este punto. Não, acho importante pontuar que, em termos de públicos, nós percebemos que, a partir da presença online, nós acabamos encontrando um público muito mais diverso do que aquele que necessitaria estar presente em Porto Alegre para presencialmente estar com a exposição. O programa, esse programa, essa chamada feita para professores, nos permitiu, por exemplo, ter a presença de professores da América Latina, de professores de outras partes do Brasil, que provavelmente não teriam contato com a Bienal e com as produções da Bienal nesse primeiro momento, antes das publicações. Então, isso, de fato, mudou. Esse acesso ao público, ele muda a partir dessa presença online. E nos faz pensar no quanto
muito dessa experiência surgida a partir da urgência, né, pode se configurar como uma forma de pensar o fenômeno expositivo e de pensar as formas de existência de uma mostra e da própria noção de arte contemporânea. Sí, muchísimas gracias. Rosa, yo soy Gilberto, yo soy el presidente de la fundación. Yo quería solo decirte que para nosotros es muy importante que eso se puede multiplicar en todos los espacios posibles, porque Brasil es la sede de la fundación de las Bienales. Siempre se pasa en Porto Alegre, ¿no? Son 12 bienales. Es un país, Brasil, que usted conoce, imagino, personalmente muy bien, ¿no? Es un país en que las mujeres y los negros tienen siempre una posición inferior a los hombres como yo y blanquitos como yo, ¿sí? Por los sueldos, por sus espacios. Y una cosa importante que intentamos hacer es no hacer una cosa en que hablamos de la mujer o de la mujer negra, por ejemplo, pero quien habla no es la mujer negra. Intentamos hacer que el protagonismo, quien habla es el actor de lo que queremos mostrar en las diferencias que tenemos en nuestra realidad, ¿no? Entonces, este aspecto tiene una parte muy importante del punto de vista de la mentalidad que queremos cambiar. Esa es la esencia. Sí, esa parte la entendí muy bien y por eso a mí se me hace interesante poder compartirla acá, en donde hay toda una racialización también de las comunidades que son las últimas en estos lugares que en Europa, que son las comunidades migrantes, que son las comunidades negras que vienen desde África, pero también son las comunidades latinas, etcétera, y en donde muy pocas veces vienen contadas o vienen incluidas, digamos, en la narración de la cultura que se produce aquí, ¿no? Entonces, me parece muy interesante poder hacer ese puente y tratar de darle una divulgación, incluso para poner en crisis las prácticas de bienales y de espacios de museográficos y de exposiciones que hay aquí en Europa. Yo lo encuentro fundamental y creo que esa es una parte que sería muy interesante, vamos a tratar de hacerlo, también de divulgar, ¿no? A partir de esta conversación o de los instrumentos que ustedes han producido para poder divulgar esta cosa. Esa es una cosa que vamos a querer hacer. Gracias. Muchas gracias. Muchas Rosa. gracias a ti. Y Gilberto, está Gabriela Plentz para hacer una pregunta. Gabriela, bienvenida. Bom dia, quase boa tarde. Gabriela Plentz aqui da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Eu queria saber como o encontro e a criação de sentidos não previstos, que foi citada pelo Igor, é criada e também o trabalho educativo tomou forma a partir desse novo formato, né, que teve que ser adotado por conta da urgência realmente da forma online, como que tomou forma isso a partir do ambiente digital e quais são as particularidades e também a importância desse movimento todo em meio a uma pandemia e também a uma série de protestos sobre a importância das vidas negras, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e no resto do mundo. Obrigada. Creo que Rosana e Igor pueden contestar. Perdón, Fabiana e Igor. Fabiana. Gabriela, primeiro, eu acho que, ainda que a gente lance mão de muitas tecnologias para essa existência online da Bienal, eu destacaria que a tecnologia mais sofisticada que sobreviveu ao espaço, a esse isolamento e esse momento de pandemia, ainda é o encontro, a troca e a fala. Então, ainda insistimos em estarmos juntos e tentamos usar o que está disponível para estar junto. Então, se eu tivesse que pensar como que essas relações, como que os pensamentos, como que as ideias de uma mostra se dão, elas se dão a partir do encontro. E não se pode abrir mão disso. Ainda que esse encontro hoje precise estar mediado por essas tecnologias que nós lançamos mão. E como eu disse antes também,
Fabiana vai poder falar um pouco mais disso. Como eu disse antes também, estar com a Bienal Online e com encontros diretos, né, ao vivo, com artistas, educadores, curadores, neste momento faz com que todas as emergências da vida contemporânea adentrem a Bienal todos os dias. Não é? Nós tínhamos dentro do programa de lives, uma live com a Fabiana, Ana Lira e Juliana dos Santos, 3 mulheres negras, artistas, falando desde a arte contemporânea, no mesmo instante em que, do lado de fora das nossas casas, o mundo explodia, tentando revisar formas de existência que fazem com que nossos corpos sejam mortos todos os dias. E isso acontece olhando para o mundo mais distante, mas acontece olhando para o Brasil, acontece olhando para as mortes desses meninos e meninas tão jovens, tão crianças. Isso entrou dentro das lives, entrou nas discussões com os professores. Não é possível parar o mundo para tentar falar da arte de uma maneira autônoma, né? O mundo vai atravessar a arte porque ela também é feita disso. Você, Fabiana, quer fazer uma intervenção sobre a pergunta? Para ser bem honesta, eu estou me deixando o tempo de digerir tudo que está acontecendo, né? Tudo que está acontecendo é muito afeta a nossa vida de uma forma muito marcada. E eu estou no momento que eu não quero dar respostas, nem para mim, nem para o mundo, respostas rápidas. Então, acho que esse é um momento, mais que tudo, de reflexão, para cada um parar e pensar, a partir do seu lugar, o que significa tudo isso e como a gente enfrenta tudo isso. Então, essa é a minha posição no momento. Una cosa que quisiera agregar también es que, digamos, dentro de, o sea, en las prácticas buscamos cambiar cosas, ¿no? Y lo hacemos a medias, un poco. Yo creo que el mundo del arte refleja el mundo de la sociedad. Es un mundo concentrado, que espeja la concentración de los capitales en el mundo. Es un mundo blanco, es un mundo elitista. Y no quiere decir que vamos a romperlo, eso, o a transformarlo. Hacemos un poco de trabajo. Y sí quiero mencionar que hay 2 artistas, que son Sebastián Calfuqueo y Antís, que ante esta pregunta de este mundo blanco, ¿no? Que excluye a todas las comunidades afro-latinoamericanas, que constituyen más del 50% de la población, pero que en el mundo del arte no tienen representación, también está la pregunta sobre, bueno, cómo se insertan, qué presencia, qué cabida, qué posibilidad tienen las comunidades indígenas en el mundo del arte, ¿no? Y bueno, no es que lo estamos haciendo bien, pero estamos haciendo un esfuerzo. Sebastián Calfuqueo es un artista contemporáneo que trabaja mucho sobre la presencia de la comunidad mapuche, él es mapuche, en la ciudad de Santiago de Chile. Y Maruch Santis, ella es una fotógrafa de la comunidad Tzotzil en México, que trabaja realmente, si uno mira el testimonio que ella nos manda, es desde donde ella está, ¿no? Hablo por WhatsApp con ella, es increíble, ¿no? Es increíble también esto, ¿no? Que ella está completamente inserta en su comunidad, pero también quiere participar del mundo del arte. Entonces, ¿en qué medida el mundo del arte se corre de este lugar de comodidad que todos nosotros tenemos, ¿no? Y que pensamos que el mundo es de una manera, y se abre un lugar a quien habla en primera persona, ¿no? De quien tenemos que aprender y conocer, digamos, tanto conocimiento perdido. Entonces, bueno, no es que lo hayamos logrado, pero lo hemos pensado y trabajamos en ese sentido, ¿no? Creo que ese es otro tema. Está Roger Lerina, Ricardo Romanov. Sí, Ricardo. Sim. Hola, bienvenido. Olá, oi Andréia, tudo bem? Bom dia, boa tarde a todos
curadores, equipe da Bienal, colegas. A minha pergunta é mais para o presidente Gilberto, mas acredito que os curadores também possam implementar, se quiserem, sobre os próximos passos da Bienal 12 em 2020, em que pese todas as incertezas aí da pandemia, né, a dificuldade de prever o que pode ser feito, né, mas queria saber se vocês trabalham com a perspectiva de realizar ainda eventos presenciais esse ano, ou pelo menos parte do que era previsto, né, dentro das limitações que certamente vão nos acompanhar aí por um tempo, ou se a tendência que vocês observam é que o evento se mantenha, né, exclusivamente online. Como vocês estão vendo o cenário nesse momento? Tudo bem, Ricardo? É o Gilberto. Tudo bem, Gilberto. Ricardo, nós temos esse sonho, esse desejo muito forte de que a gente possa fazer o que havia sido idealizado com tanto amor, com tanto interesse, com tanto trabalho ao longo desses últimos 2 anos. Mas nós temos que não apenas nos render às evidências, né, mas seguir as recomendações sanitárias, as recomendações legais do país, não é? Nós tivemos recentemente no nosso estado um recuo também. Havia um certo otimismo com uma flexibilização que tu acompanhasse tanto quanto eu, não é? Mas que teve que ser reconsiderada de forma urgente, porque é uma situação dramática, sabe? Eu, como médico, eu sou professor da Faculdade de Medicina no Hospital das Clínicas, a gente vê a realidade como ela é. O Hospital de Clínicas é um dos locais em que a gente interna os pacientes no CTI, não é? Em cuidados intensivos, e isso aumentou muito nos últimos dias, sabe? Aumentou muito significativamente o número de camas do hospital ocupadas por pacientes de Covid, sabe? Então, eu como presidente da fundação e ao mesmo tempo médico, eu vivo no meu dia a dia esse sofrimento, sabe? Eu tenho muito medo do que vai acontecer nos próximos meses. Eu te confesso a minha insegurança, sabe? Eu jamais gostaria de fazer alguma coisa que fosse uma precipitação, que a gente, através da nossa intenção de fazer arte, a gente possa prejudicar a vida de alguém, que possa trazer algum incidente terrível aí de uma fatalidade por alguma aglomeração. As pessoas às vezes não tendem a obedecer como a gente gostaria, todas essas regras de distanciamento. Observa, por exemplo, nessas manifestações nos Estados Unidos e na Europa, que são muito válidas, né, por essa morte brutal nos Estados Unidos, como se vê pessoas sem o cuidado da máscara, do distanciamento. Então, eu te confesso, eu tenho o sonho, como acho que todo o pessoal da Bienal tem, o desejo, mas olhando friamente, eu estou muito cético em relação a isso. Por isso, aproveitem tudo que puder da Bienal Online, pelo menos. Yo quiero decir una cosa que también surge de la reflexión de estos 3 meses, ¿no? Es decir, y que no hay un acuerdo. A mí en un sentido me produce la sensación, por un lado, de algo fácil, que es decir, bueno, los museos vamos a discutir protocolos. Bueno, la verdad es que los que tienen que discutir los protocolos son las autoridades sanitarias. Me parece que en el mientras tanto está la opción de decir, bueno, ¿cómo podemos contribuir a pensar sobre lo que está pasando? Y no es una decisión sencilla, nosotros la hemos tomado con nuestras dificultades, ¿no? No es que fue lineal, es dificultoso, pero quizás también puede ser pensado como una responsabilidad, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No hacemos nada? ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que todo vuelva a la normalidad? Y una pregunta que en el debate que hemos tenido en los Zooms con el equipo de la Bienal nos hicimos muchas veces. ¿A qué pasado queremos volver? ¿A qué normalidad queremos volver? ¿Queremos volver a lo que suspendimos antes de que empezara la pandemia? Me parece que esas preguntas se tienen que hacer, ¿no? Entonces, bueno, el mientras tanto también es un lugar que se puede habitar. Podemos habitar sin confianza, sin
exitismo el mientras tanto, porque el mientras tanto también es decir, bueno, si va a haber un después, que no lo sabemos, el después es el después de la Bienal, si se va a hacer o no, pero es el después de la humanidad. Es un después pequeño y es un después existencial. Si va a haber un después, vamos a tener un lugar donde volver, un lugar crítico y reflexivo donde volver. Bueno, ese es creo que un poco el espíritu también de habitar este presente desde prácticas, dudas y perspectivas sin futurología. Quizás eso, ¿no? Me parece que hemos visto mucha futurología. Y me encanta porque Fabiana siempre, ella dice, bueno, yo necesito pensar los tiempos de cada uno, ¿no? Es decir, son distintos, no todos tenemos los mismos tiempos. Y bueno, coexistir dentro de esas contradicciones que no son, no se resuelven en 2 minutos. Ricardo, me encantaría poder inaugurar la exposición, quiero decir que me encantaría que pudiéramos encontrarnos, pero no lo sabemos. Aspecto, Andrea. Ricardo, só para tu ver como as coisas da realidade invadem tudo, não é? Nós tivemos durante a pandemia até de enfrentar a realidade da vida de muitos artistas da nossa região, que com a pandemia tiveram questões de sobrevivência. Porque a atividade profissional como artista ficou totalmente abolida. Então, tem muitas coisas que a realidade dessa pandemia impôs e que nós não temos a menor ideia em que sentido isso vai, entendeu? Sí, quizás también agregar que la Bienal asumió sus responsabilidades con los artistas también, ¿no? Que no todas las instituciones lo han hecho, muchos museos lo primero que hicieron fue reducir costos, dejar a trabajadores sin trabajo. La Bienal ha tratado de mantener también esta comunidad que uno tiene inmediata, ¿no? La de los artistas, la de los equipos. O sea que ha sido una responsabilidad, sin que se haya cumplido en todas sus dimensiones, pero hemos mantenido con la Bienal virtual el contrato con los artistas de la Bienal real. Bueno, son las formas de responsabilidad inmediata que uno puede gestionar o dar cabida, pero no quiere decir eso que hemos resuelto nada, ¿no? Creo que no hay más preguntas. Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo más, Ricardo? No, agradecendo mesmo. Obrigado. Thais, creo que no hay más preguntas. No sé si alguien más quiere preguntar algo. ¿No? Entonces, ¿tú quieres, Gilberto? Yo quiero, bueno... Solo agradecer. A ver. Solo agradecer a todos. Están en el chat comentando ahora que afectos está muy bien, ¿no? Afectos tienen 2 ecos. Por un lado lo emocional, pero también lo que te toca, ¿no? Lo que te afecta en el sentido, como un sentido más positivo, se podría decir, un sentido más negativo. Sí, yo creo que esto es un pensamiento gracias a la provocación, ¿no? Es decir, es esta dualidad, ¿no? De dolor y de necesidad de entrar en contacto con otros de las maneras que uno puede tener a la mano. Pero afecto sí, en el sentido de contacto y en el sentido de sentirse afectado, tocado. A mí me parece importante también lo que señaló Gilberto, porque los artistas, les artistas, vieron completamente cerradas sus posibilidades de supervivencia. Es decir, muchos artistas viven de los talleres particulares y no los pueden dar. Y las políticas de los estados han sido muy deficitarias, y el mundo del arte, es decir, yo no he visto que haya habido programas, por lo menos donde yo estoy, desde los museos hacia los artistas, que son su comunidad de referencia, ¿no? Es decir, tampoco desde el mercado, los artistas quedaron fuera de esas políticas. Esto es algo para seguir reflexionando, y bueno, nosotros lo asumimos en la medida que pudimos, ¿no? De no borrarnos, digamos, ¿no? De mantener esos compromisos. Pero
pero creo que no habla bien del mundo del arte que los artistas no hayan sido considerados como sujetos que se habían visto privados absolutamente de sus formas de supervivencia inmediata, ¿no? Sobre todo los artistas que no viven exclusivamente del mercado del arte, pero me parece que ahí hay mucho para pensar todavía. Yo en lo personal quiero agradecer mucho al equipo, a todos los diálogos y las dificultades con las que hemos transitado estos tiempos. Hacer una bienal es un problema complejo, implica involucrar muchas lenguas, muchas administraciones, muchas experiencias de vida. Los temas presupuestarios están permanentemente presentes y uno tiene que, es decir, hay que rediseñar estrategias todo el tiempo. No es como organizar una exposición, ¿no? Donde el curador un poco se desliga, porque la institución tiene ya un presupuesto que está fijo, una bienal se maneja de otra manera. Pero bueno, hemos crecido en todo este proceso y creo que la bienal está ahí, está online, están los recursos, están las obras. Nuestro deseo es que las vean, que vean los videos, vean las obras. Quiero señalar algunas cosas aquí que se dijeron que son muy lindas, ¿no? Por ejemplo, la relación entre la obra de Marta Rosler y Jessica Cairé, y que también está, digamos, como una obra histórica se resemantiza en el contexto de Guatemala, y como al mismo tiempo un artista como Ana Gallardo habla de la violencia hacia las mujeres en Guatemala, ¿no? Hay miles de redes, miles de significantes que se van tocando, que pasan por el tejido, pasan por las experiencias de los países. Hay muchas artistas de Chile. Pienso que qué bonita que es la relación entre las arpilleras las mujeres, ¿no? Durante la dictadura chilena, y relaciones inesperadas, ¿no? Como, no sé, el tejido en Lida Lisboa, ¿no? En Lidia Lisboa, cómo se pueden cruzar cosas que uno nunca imaginó antes. Artistas históricas, ¿no? Como Judy Chicago, como Mónica Mayer, como Paz Errázuriz, como Rosana Paulino, Esther Ferrer, Greta Bratescu, y artistas muy jóvenes, muchas que ya las mencionó Fabiana. Es decir, el cruce generacional, la Bienal tiene una parte histórica de artistas y tiene muchas artistas jóvenes. Tiene obras emblemáticas y tiene obras que, bueno, no vamos a saber cómo eran probablemente, porque eran procesos de creación, ¿no? Y se da un cruce entre 24 países, ¿no? Que, bueno, son geografías que no siempre están en diálogo. Está ahí abierto el material para, bueno, ya sea desde las propuestas del educativo, recorrerlo, o simplemente poniéndose en el lugar de quien puede, como público o usuario de una plataforma, hacer su propio guión curatorial a partir de las obras que también se despliegan en la pantalla, ¿no? Es decir, las voces en primera persona de las artistas que están ahí en esa pantalla compartida, y las voces, y las obras, ¿no? Así que, bueno, invitarlos a que exploren las herramientas y que abramos cuanto podamos la socialización de esta Bienal online, que es lo que tenemos mientras tanto. Bueno, muchísimas gracias. Havia uns comentários, Andrea. Alberto, sí, Havia uns comentários, ¿no? Había algunos comentarios que la gente ha hecho. Patricia Rousseau, de Arte Brasileiros, muchas gracias, que le parece una respuesta excepcional de la gestión en este momento, y que, bueno, que espera parabéns, dice. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que es también el momento de agradecer a todo el equipo de la Bienal, porque no ha sido fácil. Es decir, como señaló Gilberto, en el propio equipo hubo personas con COVID, tuvieron que pasar al aislamiento, es decir, ha sido muy complejo lidiar con los afectos de cada uno, cómo cada uno estaba viviendo este momento.
Y también la alegría de poder trabajar junto con Gilberto, que es un entusiasta y que bueno, que no es frecuente tampoco, ¿no? Una persona tan comprometida con la primera línea de esta pandemia, la investigación, la medicina, y bueno, y al mismo tiempo confiando en la cultura y en el arte que tenga una participación. Gracias a Marcela Costa-Peuser, que también Renata Márquez, que nos están mandando los parabéns, las congratulaciones. Si alguien quiere agregar algo más, tenemos 5 minutos. Gustavo mandó un mensaje, Gustavo. Sí, de Arte Informado, que quieren felicitar al equipo también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más del equipo quiere agregar algo. Andrea, al mismo tiempo hay mucho amor, en todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos viviendo tiempos extremos que nos colocan con afectividades que no sabíamos dónde estaban, pero ahí han emergido, ¿no? Y bueno, nada, también me gusta mucho, quiero señalar también la presencia de artistas de Porto Alegre, ya que estamos como, bueno, Vera Chávez Barcelios, Ele Bernardini, un homenaje también a Claudia Paín, ¿no? Bueno, creo que hay una presencia también de Porto Alegre en la Bienal. Muchísimas gracias. Un beso. Un beso, un abrazo a todos, muchísimas gracias. Cualquier duda pueden comunicarse con Thaís del equipo y les voy a pedir a Thaís que les mande el statement curatorial para que también lo tengan, que está en español, en inglés y en portugués. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Dorota. Gracias, chao. Fabiana, Igor, muchísimas gracias. Gracias A Karina, gracias a las Thaís, a Carolina, a bueno, todo el equipo que estuvieron trabajando y poniendo a Cayo. Siempre digo que nombrar tiene el problema de que uno olvida, ¿no? También, pero a los que están viniendo a mi mente, que han trabajado en estos 2 años, agradecerles profundamente. Gracias, Rosa, también, por... Cualquier duda nos pueden seguir mandando a través de Thaís, toda información que precisen, Thaís va a compartir. ¿Quién está? Hola, Igor. Hola. Bueno, ya están. Muchas gracias a todos, queridos. Obrigada, André. Gracias. Obrigado por tudo. É verdade. Mas também, Igor. Obrigado, imagina, eu que agradeço. Agradeço. Oi, Gilberto.